Cantamos al principio una canción que decía: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Lo hemos cantado, en la misma canción que José Antonio ha hecho ahí referencia. Y bueno, ojalá sirva este tiempo para entender lo que Dios está hablando, que es lo que tenemos aquí por escrito. Bueno, familia, buenos días. La canción está última, un poco lenta. Espero que no se me quede aquí el personal durmiendo, echando una pestañita, sino que estemos aquí porque voy preguntando y voy... porque es poquito tiempo el que hay, pero hay que estar atentos. Bueno, acabamos la primera carta a los Corintios. Aquellos de Corinto, que eran un poco rebeldes, había no pocos problemas allí. Nos hemos encontrado un poco de todo. Y recordar simplemente que Pablo fundó esta iglesia en Corinto, está al sur de Grecia, y de ahí viajó a Éfeso, ¿vale? Y al cabo de un año más o menos, pues escribió esta carta, ¿de acuerdo? Esto es por recordar un poquito lo que ya sabemos, porque ya llevamos varias semanas con esta carta a los de Corinto. Bien, los problemas más habituales que había en esta época, en la primera iglesia, vienen recogidos en esta carta, ¿de acuerdo? Y hoy pues vamos a seguir profundizando un poquito más. ¿Qué es lo que se dice en esta primera carta? Pues son varias cosas de las que se habla. En primer lugar, de una ofrenda, de un donativo, de un dinero que se estaba recogiendo para Jerusalén, ¿vale? También se habla del deseo que tiene Pablo de volver a Corinto. Allí los problemas, otra cosa a lo mejor no había, pero problemas bastante. También estaban sus dones, etcétera, etcétera, que ya hemos ido comentando. También Pablo ruega en esta carta que por favor tratéis bien, recibáis con amor a los colaboradores que yo voy a enviar. Por favor, tratadlos bien. Y por último, unas exhortaciones, ¿vale? Mirad, estamos acabando la carta, ¿vale? Y hemos pasado por capítulos muy interesantes. Muy interesante. Pablo intenta poner orden, cuestiones de uso de los dones, rivalidad entre ellos, vanidad. Dos capítulos muy importantes que todos conocemos: el capítulo del amor, capítulo 13, ¿vale? Y el capítulo 15, que es el que antecede a este, que es el referente a la resurrección del Señor. Tema profundo, en la base de nuestra fe, la resurrección de Cristo. Sin eso, ¿qué hacemos aquí? Y ahora empieza a hablarnos Pablo de esto. ¿Esto qué es? De dinero. Es como que estamos con unos temas fuertes, densos, muy espirituales, y ahora de repente empezamos a hablar de dinero, de la ofrenda, de un dinero que se está recogiendo. Es como si se desinflase de repente todo. Estamos ahí en una intensidad alta y de repente todo, bueno, vaya, pues esto ya estamos aterrizando, son cuestiones pues como menos importancia, como que tienen menos interés. Pero si bicheamos un poquito, si escudriñamos un poquito, la cosa tiene también su importancia, su interés, como ahora vamos a ir viendo. Porque, fijaros, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza el capítulo? Pues empieza diciendo, en cuanto a lo que sea, empieza igual que capítulo el 7, el 8, el 12. Son varios los capítulos que empieza así. Entonces, en cuanto a esto, bueno, eso responde a una pregunta. Bueno, es seguro que los de Corinto le escribieron a Pablo, que estaba en Éfeso, diciéndole, oye, ¿qué hacemos con esto? Entonces, Pablo, en cuanto a eso que habéis preguntado, deciros que, por lo tanto, es importante. Además, en el capítulo 8 y 9 de la segunda carta, que es la que viene, vuelve a tocar este tema de la ofrenda. Vuelve a tocarse. Por lo tanto, es un asunto destacado que hay que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pues mire usted, así en líneas generales. Las cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacerla con orden. Hay que hacerla como dice, oye, seguid las instrucciones que dije para la iglesia de Galacia. Hacer las cosas bien. Recoger la ofrenda no cuando os dé la gana, sino cuando reunáis. Por cierto, aquí dice el primer día de la semana, o sea que ya se estaban reuniendo en domingo.
salvo que, bueno, haya otros estudios, otras cosas por ahí, pero parece ser que se estaban reuniendo en este día, en este primer día de la semana. Y además dice otra cosa interesante, dice, oye, mira, como yo voy a volver a Corinto, no quiero que cuando yo llegue empecéis a recoger la ofrenda, sino irla haciendo con antelación. Cada uno conforme haya prosperado, haciéndola poquito a poco, no esperar a que yo esté allí. ¿De acuerdo? Entonces, las cuestiones hay que hacerlas con orden. Y hay un par de cosas que en relación a esto quería destacar. Vamos a echarle una lectura a Samuel, en los versículos del 1 al 3. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia, como acabo de comentar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas, que ya eso esté adelantado. Y versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Este es un tema delicado. Es decir, el dinero que se recoge, ¿qué se hace con él? ¿A dónde va? ¿Quién lo gestiona? ¿Esto quién lo custodia? Y fijaros el detalle, deja claro que ese dinero que se recoja, a quien ellos designen en la congregación, son los que lo van a llevar. O sea, que no voy a ser yo que me voy a encargar de esto, yo lo llevaré y ya ve qué hacemos allí. No. Entonces, es una cuestión, el asunto del dinero. Puede despertar recelo, puede despertar duda y no es conveniente. Y después hay otra cosa que viene más adelante, que no la vamos a leer, pero yo lo anticipo. En segunda de Corintios, la carta siguiente, en el capítulo 9, donde se vuelve a hablar de esto, dice Pablo una cosa que a mí me ha llamado la atención. Porque mirad, Corinto estaba en Grecia más o menos, pero al sur. Era la capital de lo que actualmente, o lo que se menciona en la Biblia como Acaya. Y arriba había otra región que era Macedonia. Macedonia arriba, Acaya abajo. Y allí es donde estaba Corinto. Pues Pablo dice, oye, hermanos de Corinto, yo lo dejo ahí. Pero los de arriba, los de Macedonia, han recogido una ofrenda muy interesante. Ahí lo dejo. ¿Qué ocurría? Que entre Macedonia y Acaya había mucha rivalidad. Entonces Pablo utiliza esa rivalidad que tenía entre uno y otro para decirle, hombre, ustedes no seáis menos. Y ahí lo dejo. Sabemos de la vanidad, de la soberbia que tenían en esta iglesia. Supongo que esto ayudaría, animaría a que esa ofrenda también fuese generosa. ¿Es lícito esto? Sí. Si Pablo lo ha hecho, supongo que sería con sabiduría. Decirle, oye, que hay otros hermanos que han recogido una ofrenda muy importante. ¿Vale? ¿Por qué motivo se estaba recogiendo esta ofrenda? En Hechos de los Apóstoles se comenta, en el capítulo 6 se nos dice que había una intensa labor social, cuidando sobre todo de los más necesitados, de las viudas. Tenemos ahí también, hablando ya del diaconado, en Hechos 6, como decía. Y después en Hechos 11 también se nos hace referencia a que había una situación de intensa crisis. Entonces esto estaba justificado. Recoger esa ofrenda para estos hermanos. Era una ofrenda importante. Y preparando esto, digo, bueno, ¿y cuándo está justificado realmente coger una ofrenda para una ayuda puntual a una persona o a una familia o a una congregación? ¿Cuándo se debe levantar una ofrenda? ¿Qué es? ¿Para dársela a alguien así tal cual y que viva? En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, nos dice, oye, cuidado, que el que no quiera trabajar, que no coma. O sea, que esto no es para coger a alguien y para que viva mejor. Espérese usted. En segunda de Timoteo, en los capítulos 5 y 6, nos deja muy claro, nos indica una pauta, cómo debe ser esa ayuda, esa ofrenda. Y coge como ejemplo a las viudas. Entonces dice, vamos a ver, en el caso de una necesidad, ¿quién tiene que ayudar a esa persona? En primer lugar, ¿quién? La familia, su entorno, la familia es la que debe de ayudar, ¿de acuerdo? ¿Y para qué debe ser? Debe ser para cubrir las necesidades básicas, no es para vivir mejor, sino cubrir necesidades básicas. Además hay que tener en cuenta también su situación espiritual. Es una persona temerosa de Dios, respeta la palabra. ¿Y cómo ha sido su vida anterior? ¿Cómo ha sido?
Todo eso se nos recoge en la palabra, son instrucciones para recoger esas ofrendas que estén justificadas. Pero hay otra cosa que os quería comentar que me ha resultado de interés. En la carta a los romanos, escrita después de esta y después de 2 de Corintios, dice: hermanos de Roma, estoy deseando ir a veros, pero ¿qué tengo que hacer antes? Tengo que ir a Jerusalén a llevar esta ofrenda de la que estamos hablando, tengo que llevarla allí. Porque dice que es justo saldar esta deuda moral que tenemos con los hermanos de Jerusalén. O sea, hay como una deuda con estos santos, con estos hermanos que estaban en Jerusalén, y él quería saldarla. Y además Pablo dice, porque es justo que si tenemos compartidos unos bienes espirituales, como es la salvación, como es la palabra de Dios, compartamos también bienes materiales. Repito, es justo compartir, ya que compartimos los bienes espirituales, tenemos una misma esperanza, tenemos una misma palabra, tenemos un mismo Dios. ¿Por qué no compartir también los bienes materiales? Una reflexión bastante interesante y que daría para debate. En cualquier caso, referido al tema este de la ofrenda, en el versículo 14 nos deja claro Pablo cómo debe hacerse. En cualquier caso dice, todas las cosas vuestras, todo lo que hagáis, sea hecho con amor. Sea hecho con amor, con ese amor desprendido, con ese amor altruista, sin conveniencia, sin vanidad. Qué bueno. En definitiva, el amor, ¿verdad? Como vida, como motor principal de la vida de la congregación. Porque, hermanos, otra vez aquí Pablo hace referencia al tema de la convivencia. Hay que ver cómo estaban allí, el tema de la convivencia. Si hacemos una lectura de los versículos del 10 al 11, nos dice así. A ver, Samuel, cuando pueda, fijaros lo que nos dice aquí. Dice, y si llega Timoteo, a ver, Pablo está en Éfeso y le dice a Timoteo, tira para allá, tira para Corinto, que allí hay una buena. Sale Timoteo y después escribe la carta, esta que estamos terminando, con la intención de que la carta llegue antes que Timoteo. La carta vaya más rápida que Timoteo, ¿vale? Entonces se supone que la carta va a llegar antes que Timoteo. ¿Y qué dice la carta? Y si llega Timoteo, que va a llegar, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. De hecho, regresó. Pero hay una cosa llamativa, y es que dejar tranquilo, buscando en el Nuevo Testamento interlineal del griego, de Francisco La Cueva, magnífico, no dice dejar tranquilo, sino no menospreciéis. No menospreciéis. O sea, imaginaros que recibimos aquí una carta de otra congregación, ¿vale? Donde nos dicen, oye, que va un hermano para allá, no menospreciarlo. Vamos a ver, ¿por qué iba a menospreciarlo? Pues cuando Pablo escribe esto sería por algo. La tensión que allí había, la rivalidad que había. Entonces avisa, por favor, recibirlo bien. Es algo que te da a entender cómo estaban allí funcionando, ¿vale? Y después otra cosa un poquito más agradable. Si leemos los versículos 15 y 16, Samuel, cuando pueda, dice así: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya. De Acaya es la región en la que estaba Corinto. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. A mí esto me llamó la atención. Digo, si yo quito aquí la familia de Estéfanas y pongo, voy a poner, por ponerme, no quiero mencionar a nadie, venga, la familia de los Cabeza Martín. ¿Cabría ahí eso o no? O de la familia, de las muchas familias que gracias al Señor estamos completas. ¿Valdría ahí o no? Te hace pensar. Aquí Pablo está haciendo referencia a una familia que fueron de las primeras que se convirtieron. A ver, cuando se escribe esta carta llevaban 2 años convertidas, tampoco es que llevaban 50 años en la palabra, ¿no? Llevaban 2 añitos, 2 años y medio, pero habían sido fieles y leales
a la congregación. Y eso Pablo aquí le da mucha importancia. Esas personas que son de buen testimonio, que han perseverado, que son constantes en los ministerios, que se implican, que tienen esa responsabilidad, por favor, tenedlas en cuenta. Tenedlas en cuenta, porque sabemos de hermanos que van picoteando, van probando, van de un ministerio a otro, van de una iglesia a otra. Pero eso usted, asiéntese, quédese tranquilo en algún sitio. Y esto lo valora también como importante. Esa lealtad a la congregación, lealtad a la palabra. Importante. Un punto que también quisiera destacar, y nos vamos al versículo 22, no sé si te lo puse ahí, sí, está ahí puesto, ¿no? El versículo 22, una advertencia, dice, hermano, esto ya es casi acabando. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ahí lo deja, ¿eh? Estaba hablando primero del dinero, después, oye, recibí bien a los hermanos, ya se va despidiendo, habla de la familia esta y suelta esta bomba. ¡Pam! Te dice, el que no amare al Señor Jesucristo, ahora vamos a ver esto qué. Este amar al Señor Jesucristo, buscándolo en ese Nuevo Testamento en griego, lo llama filia. Filia. Sabemos que el concepto de amor tiene varios sentidos. Filia. Filia es el mismo concepto que usó Jesús en Juan 21 cuando le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Que le preguntó 3 veces, ¿no? Es el mismo concepto. Este concepto de filia, en el original griego filia, viene a significar como admiración, como respeto a la persona, admiración, afecto fraternal. ¿Y por qué dice Pablo esto? En la congregación en Corinto se habían colado muchas personas que tenían al Señor, pero de las fauces hacia afuera, de la faringe para afuera, no para adentro. Simplemente hablaban del Señor, que bueno, pero no lo tenían en su corazón. No lo amaban al Señor, no respetaban su palabra, no lo admiraban. Y Pablo advierte, tened cuidado con esa gente, tened cuidado con esos que han entrado ahí. ¿Por qué? Porque dice que sean anatema, dicta sentencia, ¡pam! Anatema. Anatema viene, en el Antiguo Testamento, viene del término harén, Aram o también herén. Y ahí lo tenemos en Josué, creo que era en Josué 6, cuando se dice, sea Jericó anatema, que es que sea aniquilada, fuera. Es un término fuerte, un término duro, apartado, completamente apartado. Pues lo mismo dice aquí de esas personas. Mirad, en lo que son el régimen disciplinario hebreo, había como 3 niveles de sanción para las personas que habían cometido algo que estaba alejado de Dios. Había un primer nivel. ¿Y cuál era ese primer nivel? Coger y apartarlo durante un mes. Tú has hecho esto, fuera de aquí, de la sinagoga, un mes, y te tienes que arrepentir con las consecuencias correspondientes. ¿Que no ocurre eso? Hay un segundo nivel. El segundo nivel, ¿cuál es? Vete de aquí, no puedes reunirte, no puedes estar con nosotros, y hasta que te arrepientas. Y luego hay un tercer nivel que es anatema. ¿Anatema qué es? Esto es ya imposibilidad de reconciliación. Se acabó, caput, finito, fuera. Y no era considerado como judío. Pues fijaros la sentencia que aquí da Pablo, sean anatema, echarlo fuera, no considerarlo como hermanos. Es una sentencia dura. 2 veces hemos mencionado aquí una cuestión, un hermano y otro hermano. ¿A qué me refiero? A la atemporalidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios era válida antes y es válida ahora y será válida para tiempo que quede por delante. Samuel, a ver si puede poner el versículo siguiente. Mirad, voy a leerlo, pero a ver si estáis atentos. Diego, tú que eres espabilado, a ver si estás atento a lo que va a faltar, es lo que digo. Velad, estad firmes y portaos varonilmente y esforzaos. Si a mí me dicen eso, a mí me recuerda, los que tenemos una edad, a la mili, cuando estaba de guardia. Velad, está firme.
no te tumben, ni estés allí tumbado, ni recostado, y portado varonilmente. ¿No? Si escuchas allí un raspajeo a las 4 de la mañana, no salgas corriendo. Y esforzado. Estás velado. A mí me pillaron 2 veces dormido. No, ¿qué vamos a hacer? Y una vez yo creo que estaba hasta roncando, que yo creo que ronco porque estaba dormido. Me pillaron con todo esto. No tuve mucho castigo, pero me pillaron. Velad y estar firme. Nos están diciendo que tengamos cuidado. ¿Y qué es lo que falta, Diego? En la fe. Está firme, no con un sesme, que nos daban un sesme. El sesme lo tenía cogido. O sea, eso yo creo que no me lo hubiesen quitado. Pero el sesme llevaba sus balas, 12 balas creo que metían, 3 de fogueo, primera, por si venía alguien, pídele la seña, la contraseña, etcétera, etcétera. Aquí no te dice eso. Aquí te dice, está firme en la fe, en la fe. Cuidado, que puedes tropezar, que te puedes caer. Cuidado que en cualquier momento puedes equivocarte. Y vamos acabando. Vamos acabando. Hermanos, la carta ha terminado. Las despedidas dicen que son siempre tristes. Reflexionando un poco sobre toda esta carta, digo, Pablo, yo te admiro por una cosa, y es la paciencia tan grande que ha tenido este hombre, este elegido, con aquel pueblo tan rebelde, tan insumiso, con tan poca disciplina, con muchos dones, como se nos reconoce en la palabra, pero así eran. Y esa llamada siempre de atención, pero con mucho afecto. Es posible llamar la atención con mucho afecto. Yo particularmente es un don, uno de los muchos que me faltan y lo tengo bajo cero. Llamar la atención con mucho afecto. Ese es un don que especialmente las personas responsables de las congregaciones deben tenerlo. El tener paciencia, el tener afecto, a pesar de los tropiezos de una y otra vez, y tener que repetir muchas veces lo mismo, paciencia y afecto. Hay un refrán judío que dice, aparta a tu hijo con la mano derecha y tráetelo con la mano izquierda. Es llegar a ese equilibrio y para eso hay que disponer de ese don. Y en la congregación, donde tantos nos reunimos y demás, y hoy se ha hecho referencia a ello, a más personas, pues suele haber más complicaciones. ¿Cumplió el objetivo esta carta? ¿Cumplió el objetivo? No. Por eso tenemos la segunda carta que la veremos ya la semana que viene. Y hemos acabado toda esta segunda carta a los de Corinto. Perdón, la primera. La segunda estoy pensando ya en lo que viene. La primera, hemos acabado ya con ella. ¿Con qué os quedaríais? Bueno, sería cuestión de ir preguntando. Yo creo que ese capítulo del amor, de verdad, es un capítulo que marca, un capítulo que te hace entender mucho ese concepto del amor, no el amor actual, que se entiende, ese amor que fluye, conceptos nuevos que están apareciendo, sino ese amor que viene en la palabra de Dios, que es un amor de respeto, de admiración hacia la palabra, de obediencia, y sin olvidar nunca al prójimo, porque si no eres capaz de amar al que tienes al lado, ¿cómo vas a amar al que no ves?